En este video vamos a trabajar un tema muy importante del análisis, que es la idea de las función continua. La idea de función continua o discontinuidades en una función o función continua en un punto, se puede trabajar de manera muy sencilla. Supongamos que tenemos una función, supongamos que tenemos f de x, y queremos saber si f de x es continua en x igual a a. Es decir, tenemos que analizar si esta función genérica f de x es continua en el punto x igual a a. Una idea de función continua sería la de trazar su gráfico sin tener que levantar el lápiz de la hoja, por así decirlo. Supongamos, tenemos los ejes y una función continua sería una que tenga que hacer algo así sin levantarla. En cambio, una función discontinua sería una que sea algo así, por ejemplo, en la que tenemos que levantar el lápiz, o, por qué no, una que sea algo así, en la que tenemos un agujero, por así decirlo, en el gráfico. Entonces, algo bastante sencillo de comprender es este concepto de continuidad, que es la de trazar su gráfico sin levantar la lapicera o el lápiz o lo que estemos utilizando para dibujarla. Pero bien, si queremos saber si esta f de x es continua en x igual a a, tenemos que respetar tres condiciones básicas. La primera de las condiciones, o el primero de los puntos que hay que analizar, es si existe la imagen de esa función, es decir, si existe f de a. El segundo de los puntos o de las condiciones que hay que considerar es si existe el límite de esa función cuando x tiende a a. Es decir, si existe el límite para x que tiende a de f de x. Y la tercera condición va a ser que ese límite cuando x tiende a a de la función, vamos a escribir bien ese paréntesis, sea igual a la imagen f de a. A ver, vamos a borrar esto. A f de a. Sea igual a f de a. Si se cumplen estas tres condiciones, esto nos va a decir, si se cumplen estas tres, que f de x es continua en x igual a a. Si uno de los tres no se cumple, estaríamos en problemas. Pero vamos a trabajar primero con la continuidad de una función. Comprendamos bien esto y veamos qué sucede si no se cumple ninguno de los tres, o alguno de los tres. Trabajemos con algún gráfico. A ver, estábamos con el gráfico. Vamos a seguir trabajando de manera gráfica. ¿Qué nos representaría esto? Supongamos una función cuyo gráfico, a ver, vamos a trazar unos ejes bastante improvisados. Vamos a graficar una función cualquiera, una función continua. Esta es f de x. Supongamos que f de x es continua y supongamos que tenemos nuestro punto A. Queremos ver si la función es continua en A, por lo cual primero nos fijamos si existe la imagen en x igual a a. Nos encontramos con la función, y encontramos su imagen. Es decir, el primero se cumple, tiene imagen. Vemos los límites. Nos acercamos por izquierda y vemos que la gráfica tiende al elemento f de a. Nos acercamos por derecha y también vemos que la gráfica tiende a irse a este mismo punto. A ver, lo voy a marcar con rojo para que se distinga mejor. A este mismo punto. Por lo tanto, existe el límite. No está acotado el límite. Y luego, el tercer punto es que si son iguales. Bueno, si justamente son iguales, coinciden en el mismo punto. Por lo tanto, esta función de manera gráfica vemos que es continua.
A ver, esto bien de manera gráfica lo podemos ver sin ningún inconveniente. Vamos a trabajar ahora sobre algunos ejemplos analíticos. Supongamos que nuestra función es bastante sencilla, a ver, una función f de x igual a 2x más 1. De manera sencilla tenemos una recta, claro está. Y analicemos los distintos puntos. Y queremos saber, vamos a ver la continuidad en x igual a 0. Bueno, vemos. ¿Existe f de 0? Nos preguntamos. ¿Existe f de 0? Veamos qué sucede. F de 0 es igual a 2 por 0 más 1. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, sí existe y es igual a 1. Luego, analizamos los límites. ¿Existe el límite? ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Y acá estamos en algún caso particular. Tenemos que analizar los límites, tanto por izquierda, límite por izquierda, como por derecha, límite por derecha. Siempre cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 0. Notemos que en el gráfico que vimos anteriormente también lo analizamos por izquierda o por derecha. Para que exista el límite, tenemos que existir los límites por izquierda y por derecha. Los límites laterales tienen que ser iguales. Por lo tanto, tenemos 2x más 1, 2x más 1. A ver, si nos acercamos por izquierda, vamos a ver que 0 siempre se va a acercar, sean cuales sean los valores. Así tomemos 0,00000, o mejor dicho, por izquierda es menos 0,000001. Siempre esto va a tender a ser 1. Y lo mismo para el límite por derecha. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y es igual a 1. Y por último, tendríamos que comprobar que sean iguales. Es decir, f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y esto es 1 igual a 1. Por lo tanto, también se cumple. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 0. Y esto también lo podemos ver gráficamente. Supongamos nuevamente unos ejes bastante improvisados. Grafiquemos. Tenemos el eje y, el eje x, el 0. Y tenemos 2x más 1. F de x es igual a 2x más 1. Por lo tanto, nos vamos a ir 1 hacia arriba y luego 1, 2 y 1 hacia el costado. La función va a ser esta recta. Y una recta, como bien sabemos, es continua en todos sus puntos. Es una recta, una sucesión infinita de puntos. Por lo tanto, y esto no es la excepción para el x igual a 0. X igual a 0, vamos a estar acá. En este punto, la función también es continua. Continua. A ver, vamos a escribir bien, porque si no escribimos bien, no nos vamos a entender. Continua. Trabajemos otro ejemplo, a ver qué sucede con las funciones que son partidas, funciones que se les llama función partida. F de x es igual a x al cuadrado si x es menor que 2, o 4 si x es mayor o igual que 2. Esta es una función por partes y vamos a analizar qué pasa en x igual a 2. Bueno, en primer lugar vemos si existe f de 2. F de 2 existe y es igual a 4. Es decir, cuando x es igual a 2, vamos a estar en este caso. Por lo tanto existe y es 4. En segunda instancia tendríamos que averiguar los límites. Límite por izquierda cuando x tiende a 2, acercándonos por izquierda. Y límite por derecha cuando x tiende a 2, acercándonos por derecha. Es decir, vamos a tener que tomar para el límite por izquierda
los valores levemente menores a 2. Por lo tanto, le vamos a tomar la parte cuando x es menor que 2. Y para el límite por derecha, los valores de x levemente mayores a 2, es decir, 4. Y en ambos casos, el resultado es 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 es igual, el límite cuando tiende a 2 de f de x es igual a 4. Y el tercer punto es ver si son iguales. Y bueno, justamente, f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x, que justamente son 4. 4 es igual a 4. Por lo tanto, nuevamente podemos afirmar, por lo tanto, f de x es continua en x igual a 2. Y estos son entonces los puntos de continuidad que hay que tener en cuenta. En primer lugar, analizar si existe la imagen. En segundo lugar, analizar si existe el límite en ese punto. Y en tercer lugar, ver si el límite es igual a la imagen. En ese caso, vamos a tener una función continua.